La revuelta militar en Rusia llegó a su fin después de que el jefe del grupo mercenario ruso Wagner ordenara a sus tropas que se retiraran. Yevgeny Prigozhin abandonó su intento de derrocar a los mandos militares rusos tras llegar a un acuerdo con el Kremlin. Las fuerzas de Wagner ya se retiraron de las regiones de Voronezh, Rostov y Lipetsk, esta última a unos 400 kilómetros de Moscú, a donde se dirigía la rebelión impulsada por Prigozhin, quien afirmó que retiró sus tropas para evitar un derramamiento de sangre. Según informó el Kremlin, el líder de la milicia privada se trasladará a Bielorrusia y se retirarán todos los cargos penales contra él y sus soldados. Del grupo Wagner, Ucrania se ha convertido en un territorio de alta participación de organizaciones militares privadas que responden a los Estados Unidos y en general a las principales potencias de la OTAN. Para los gobiernos, los beneficios de utilizar este tipo de empresas privadas son obvios. Sin la normativa legal que fija límites precisos a la situación de los ejércitos regulares, las compañías privadas gozan de amplias libertades y muchas menos restricciones. De ahí la ambigüedad frente a empresas que pueden convertirse en un poder en sí mismas, que son prácticamente incontrolables desde el Estado y que disfrutan de una amplísima libertad de acción. Fue el caso, por ejemplo, de Blackwater, reconocida como una organización paramilitar íntimamente ligada con el poder político de los Estados Unidos y que llegó a contar con más de 20.000 empleados en todo el mundo. Sin embargo, fue a partir de 2007 cuando trascendió la responsabilidad de Blackwater en el asesinato de 17 ciudadanos iraquíes, y a partir de ahí su crédito comenzó a agotarse. A partir de entonces, los gobiernos occidentales procuraron situar bajo las sombras los contratos con organizaciones militares privadas o a rechazar su vinculación si finalmente esta quedaba demostrada. Desde compañías militares privadas hasta batallones de voluntarios extranjeros o unidades de combatientes integradas en brigadas internacionales, este tipo de organizaciones se nutren de veteranos de guerra, de exsoldados o de simples activistas. En todos los casos, las empresas privadas que combaten en Ucrania no escapan a las leyes del mercado. Ofrecen contratos basura y salarios mínimos a sus combatientes, reclutados en ámbitos como cárceles, como centros de acogida de inmigrantes, a partir de avisos colocados, por ejemplo, en TikTok, en Facebook y hasta en páginas porno. Si bien la empresa estadounidense Grupo Mozart, que tomó su nombre haciendo un guiño al Grupo Wagner, fue la más conocida y la que alcanzó una mayor estructura en el territorio ucraniano, existen otros agrupamientos militares como la Trident Initiative Defense, integrada por veteranos de guerra británicos, y el Équipe Berlioz, conformado por exlegionarios franceses. Este listado no agota la gran cantidad de empresas militares privadas creadas para contrarrestar la presencia rusa en Ucrania. A las ya mencionadas se deben agregar unidades militares alemanas e incluso estonias. Y eso sin olvidar la actuación de Academy, la empresa sucesora de Blackwater, que a partir de 2014 destinó una creciente cantidad de soldados contratados por el gobierno ucraniano para coordinar operaciones de guerrilla en contra de los separatistas prorrusos en la región de Donetsk. Bueno, todo esto lo cuenta en Página 12, el periódico argentino, el politólogo Daniel Kersfeld. Lo cierto es que el uso de fuerzas mercenarias es tan antiguo como la historia de la humanidad. Ya Cartago usaba a los eficaces sonderos baleares contra Roma en la Segunda Guerra Púnica, varios siglos antes de Cristo, que después serían contratados por los propios romanos en la Guerra de las Galias. Pero claro, en el capitalismo actual y a la vista del desarrollo tecnológico de la industria militar, no deja de impresionar el poder creciente de las empresas de mercenarios. Cualquier día, algún emprendedor español monta el Grupo Manuel de Falla con veteranos de la Legión, de la Brigada Paracaidista o con parados inmigrantes, porque ya total, el mercado es así y así funciona. En fin, bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de algo que he tenido hablando a todo el mundo este fin de semana, y es que el Grupo Wagner, una empresa privada de mercenarios contratada por el gobierno ruso para operar contra Ucrania, se habría dado la vuelta, habría amenazado a las autoridades rusas en Moscú. Finalmente, pues parece que su jefe se exilia en Bielorrusia, que sus soldados vuelven a la disciplina del ejército ruso. En fin, vamos a hablar de todo ello. ¿Qué nos tienes preparado, Sara?
Bueno, pues voy a hacer una cronología del pulso que ha echado el jefe de la Wagner al gobierno ruso. Manu Levin, ¿qué han dicho los medios de todo esto? Porque sospecho que algunos de los más prestigiosos periodistas de nuestra prestigiosa progresía este fin de semana se han vuelto a cubrir de gloria, haciendo un despliegue de rigor y profesionalidad como nos tiene acostumbrados, por otra parte, el periodismo patrio. Se han vuelto a cubrir de gloria algunos, entrando en la desinformación de cabeza, y otros pues han perdido el norte por completo con lo que representa Prigozhin y con lo que se estaba jugando en Rusia, me parece. Enseguida lo veremos. Hoy la comandante Ina Finojerova ha tenido una sección difícil precisamente porque está sobreinformada sobre este asunto, y a veces saber demasiado sobre algo hace mucho más difícil componer la sección que nos tienes preparado. Complicado elegir qué es lo que os quiero contar, porque desde el viernes estoy que no puedo despegar del móvil, y bueno, más allá de las preocupaciones que tengo la familia ahí, pero bueno, vamos a ver las posibles motivaciones de Prigozhin. Todos son conjeturas, pero vamos a intentar desentrañar un poquito. Y hoy además vamos a contar con Alejandro López de Descifrando la Guerra. Está en Kiev, está en Ucrania, y desde allí le vamos a preguntar cómo se está viendo desde Ucrania algo que no sabemos si podría afectar a la anunciada ofensiva ucraniana que vendría produciéndose desde hace semanas. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. No es un golpe militar, es una marcha por la justicia. A última hora del viernes, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se declaraba en rebeldía contra la cúpula del Ministerio de Defensa y anunciaba que 25.000 de sus mercenarios se dirigían a Moscú para ajustar cuentas. Prigozhin acusaba a la cúpula del Ministerio de Defensa, especialmente al ministro Sergei Shoigu y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, de haber aniquilado a 100.000 soldados rusos, y les denunció por genocidio ante el Comité de Investigaciones. Prigozhin aseguró que un ataque con misiles rusos mató a varias decenas de sus combatientes y prometió vengarse. Aquellos que atacaron a nuestros chicos, que destruyeron decenas de miles de vidas de soldados rusos, serán castigados, dijo. Además, señalaba que lo que motivó la guerra de Ucrania no había sido ni la defensa de los rusos del Donbass, ni la tan mencionada desnazificación, ni la desmilitarización del país. Según el jefe de la Wagner, la guerra de Ucrania tenía dos objetivos. Uno, poner un gobierno afín en Kiev para poder controlar los activos económicos del país. Y dos, fortalecer a la interna a los mandos militares. El clan oligárquico que gobierna Rusia necesitaba la guerra, dijo. En concreto, se refirió al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, al que acusó de querer convertirse en mariscal y utilizar la guerra para ello. Si bien Prigozhin tuvo cuidado de no atacar directamente a Putin, a través de ese vídeo publicado en su canal de Telegram, había logrado desmontar bastante el argumentario oficialista ruso sobre la guerra de Ucrania. A lo largo del sábado, las tropas de Wagner habían avanzado desde la ciudad rusa de Rostov, fronteriza con Ucrania y centro de operaciones del grupo de mercenarios, hasta la región de Lipetsk, a unos 340 kilómetros de Moscú. Por el camino, el grupo Wagner se había apoderado de instalaciones militares en Voronezh. Según fuentes cercanas al Ministerio de Defensa ruso, la marcha de la justicia de Prigozhin había causado 7 pérdidas en las fuerzas aeroespaciales rusas, principalmente helicópteros, y causado la muerte de al menos 13 pilotos, según los datos preliminares. Sí, estas son bajas que no se habían producido ni siquiera en los días más álgidos del conflicto en el Donbass, previo a la invasión rusa del año pasado. ¿Y cuál fue la respuesta del Kremlin a este desafío, Sara? Bueno, tras horas de silencio y un apagón informativo en los principales canales de televisión rusos, el presidente Vladimir Putin reconoció que había una rebelión armada, acusó a Prigozhin de haberle dado una puñalada por la espalda y aseguró que sería castigado. Comparó lo que estaba pasando con 1917, cuando durante la Primera Guerra Mundial las intrigas a las espaldas del ejército desencadenaron una enorme tragedia, la destrucción del Estado, pérdidas de territorios y finalmente una guerra civil, dijo textualmente. Asomando la patita anticomunista siempre que puede. Por su parte, el Servicio de Inteligencia ruso informó a través de un comunicado que había iniciado una causa penal contra Prigozhin por el hecho de llamar a una rebelión armada por la que podría enfrentarse a entre 12 y 20 años de prisión. Poco después agregó que los movimientos de Prigozhin constituyen llamadas al inicio de un conflicto civil armado en el territorio de la Federación Rusa e instó a los mercenarios de Wagner a no cometer errores irreparables, detener cualquier acción violenta contra el pueblo ruso, no cumplir las órdenes criminales y traicioneras de Prigozhin y tomar medidas para detenerlo. Bueno, mientras tanto, en Moscú y en otras regiones de Rusia se activó el
régimen de operación antiterrorista, ¿no? Así es, las medidas antiterroristas estuvieron en vigor hasta hace apenas unas horas y como consecuencia se cancelaron los eventos multitudinarios, las calles de Moscú se llenaron de tanques y se incrementó la presencia policial en instalaciones clave de la ciudad como organismos oficiales o redes de transporte. Además, según informa la agencia de noticias RIA, el presidente ruso firmó una ley que permitía detenciones de 30 días por violar la ley marcial en los lugares en los que se había impuesto. Tras 24 horas de pulso entre el grupo Wagner y el Ministerio Ruso de Defensa, Prigozhin anunciaba el cese de las operaciones. ¿Qué pasó? Bueno, pues ha pasado Alexander Lukashenko. Según la versión oficial, la mediación del presidente bielorruso habría logrado que el jefe del grupo Wagner retirara sus tropas. Hemos llegado a un acuerdo sobre la inadmisibilidad de desencadenar una masacre sangrienta en el territorio de Rusia. En este momento hay sobre la mesa una solución absolutamente beneficiosa y aceptable de la situación con garantías de seguridad para los combatientes de Wagner. Esto explicaba el jefe de prensa de Lukashenko. Horas después, Prigozhin daba la orden a las tropas de Wagner de volver a las bases para evitar un derramamiento de sangre. Que Lukashenko fuese el único que haya logrado la retirada de las tropas de Wagner resulta un poco difícil de creer. Varias fuentes confiables apuntan a que se trataba de todo un grupo de negociadores. En breve les daré más detalles de ello. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, según parece, la causa abierta en su contra por rebelión se va a cerrar. Según ha informado desde el equipo de Putin, el caso penal que fue abierto será cerrado y Prigozhin se irá a Bielorrusia. Mientras que en Rusia hay gente encarcelada por pedir el fin de la guerra, recordemos que con la excusa de la guerra de Ucrania, Putin promulgó una ley que castiga con hasta 15 años de cárcel y 5 millones de rublos de multa a aquellos que difamen o divulguen noticias falsas sobre las Fuerzas Armadas rusas o los grupos de voluntarios. Bueno, mientras esto pasa, este señor que organizó un golpe marchando con 25.000 soldados a Moscú parece, al menos de momento, que se va a ir de rositas. Tampoco se perseguirá a los mercenarios de Wagner que lo apoyaron. De hecho, el Kremlin ha asegurado que los contratistas que no participaron en la rebelión se podrán sumar a las filas del ejército regular. En la práctica, esto supondría la disolución del grupo mercenario y que el Ministerio de Defensa tuviera la potestad exclusiva de la guerra. Sin embargo, quedan muchos interrogantes por despejar. Aún no se sabe cuántos mercenarios pasarían a las filas regulares del ejército, tampoco quién los dirigirá, ni qué pasará, sobre todo, con las actividades de la empresa de Prigozhin en el exterior. A Wagner se le atribuyen operaciones en Siria, asegurando campos petroleros, en las minas de diamantes de República Centroafricana, con el general Khalifa Haftar en el este de Libia o junto a los grupos armados que conforman la junta militar en Sudán. Por todo ello, muchos han visto en Wagner a un escuadrón secreto que sirve al gobierno ruso en última instancia para intervenir en lugares donde no puede verse involucrado. La relación simbiótica del Kremlin y el multimillonario ultraconservador Prigozhin, al que conocen como el chef de Putin, es muy compleja y se remonta a muchos años atrás. Involucra contratos estatales millonarios, proyectos mediáticos pro-Putin y operaciones militares y de seguridad en el exterior para salvaguardar los intereses rusos. Todos los detalles sobre lo que representa el grupo Wagner y Prigozhin los podéis encontrar en el programa de Cafeína titulado Los ejércitos privados más grandes del mundo y que está disponible en el canal de YouTube de Canal Red. Resulta poco tranquilizador que la principal voz contra el proyecto bélico de Putin sea básicamente la de un chalao ultra como Prigozhin. Gracias, compañera. A ti. Hemos estado fuera de la ley durante muchos años porque hay un artículo que pena a los mercenarios en el Código Penal. En varios países pusimos patas arriba gobiernos, organizamos golpes militares y ganamos guerras para zares varios. Manu Levín, adelante. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, empecemos, si os parece, con un ejercicio de comparación histórica, porque recordar el pasado sirve para entender las cosas que pasan en el presente. Noticia en The Independent, diario británico, en 1993, hace exactamente 30 años. Guerrero antisoviético pone a su ejército en el camino de la paz. Osama Bin Laden se sentó con su túnica con flecos dorados, custodiado por leales muyahidines árabes. Con sus pómulos salientes, sus ojos entrecerrados y su larga túnica marrón, el señor Bin Laden parece en cada centímetro el guerrero de las montañas de la leyenda de los muyahidines. Es un hombre tímido, casado, con 4 esposas, pero desconfiado de la prensa.
La prensa occidental, en este caso The Independent, calificaba así de bien a Bin Laden tras haber tenido un papel destacado en la victoria sobre los malvados soviéticos en Afganistán allá por 1989, cuando Rambo combatía junto a los mujahidines. En aquel entonces, como decía Roosevelt, Bin Laden era un hijo de puta, pero nuestro hijo de puta. Claro. Años después, como todas y todos sabemos, Bin Laden pasó de héroe y luchador por la libertad y de tener perfiles amables en la prensa europea como este de The Independent, a ser calificado por esa misma prensa como terrorista y enemigo de la humanidad. Bueno, pues con el líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha sucedido exactamente lo mismo, pero al revés. De ser calificado como criminal de guerra y peligro para los pueblos del mundo, que es lo que es, por hacer la guerra bajo las órdenes de Putin, pues ahora ha pasado en un instante a ser alabado, aplaudido y celebrado por toda la prensa occidental en el momento, claro, en que decidió desafiar al presidente de Rusia. ¿Cómo? A ver, ¿hay medios de comunicación en Europa que estarían alabando la figura de un criminal de guerra, jefe de una banda de mercenarios que ha cometido todo tipo de masacres y atropellos, secuestros, torturas, asesinatos? ¿Esto lo están diciendo lo de las alianzas, los que defienden las alianzas basadas en valores democráticos? ¿Los representantes del jardín europeo frente a la jungla y la barbarie? ¿Estos son los que están alabando a Prigozhin? Estos son, sí, los del jardín, los del vergel europeo. Al menos mientras parecía, quizá más por el estado de ánimo construido mediáticamente en Occidente que por una cuestión de posibilidades reales, que Prigozhin podía derrocar a Putin. Os leo algunos titulares. La prensa española, al unísono. RTV, rebelión del grupo Wagner. Prigozhin responde a Putin que no es un traidor sino un patriota y asegura que no se entregará. Prigozhin cree contar con el apoyo del pueblo ruso para lo que llama su marcha de la justicia. 20 minutos. El líder de Wagner responde a Putin que no son traidores y que no se entregará. Nosotros somos los patriotas. Denuncia la corrupción, la burocracia y los engaños en Rusia. ABC. Prigozhin responde, Putin está muy equivocado, somos patriotas y no nos vamos a rendir. La razón. Prigozhin responde a Putin que no es un traidor, somos patriotas, hemos combatido y combatimos. El jefe de Wagner denuncia la corrupción del ejército ruso en la guerra de Ucrania. Vaya, así que el grupo Wagner ahora resulta que son patriotas que se enfrentan a la corrupción con el apoyo del pueblo. De todas formas, hay que decir que esto que has leído son las declaraciones del propio jefe de Wagner, de las que la prensa se ha hecho eco, ¿no? Sí, aunque simplemente replicar de forma acrítica, sin ninguna réplica, lo que un mercenario dice de sí mismo, algo ya nos dice, ¿no? Creo yo. Pero de todas maneras, os sigo leyendo cositas. La Razón, por ejemplo, describía así el motín de los mercenarios. Decía La Razón, los vehículos de Wagner salieron a tomar el país para protestar por la mala gestión de la guerra del ministro de Defensa ruso y tras haber intentado quitarse de en medio a base de bombardeos a un batallón cuyas hazañas militares nadie podía poner en duda. Es decir, el periódico de Marwenda, además de dar por buena, sin matices, la versión del jefe de Wagner de que sus mercenarios fueron bombardeados en retaguardia por el ejército ruso, alaba las hazañas militares indudables de Wagner y califica una marcha militar de 25.000 mercenarios armados hasta los dientes como, atención, salir a protestar. La Razón, además, que es uno de esos periódicos que si se rompe una papelera en una protesta de trabajadores aquí en España, la califican poco menos de terrorismo. Claro, así que ya sabéis, trabajadores protestando en España, terrorismo. 25.000 mercenarios marchando sobre Moscú, salir a protestar por la mala gestión. Este cambio repentino del tratamiento de la prensa occidental hacia Prigozhin incluso es reconocido sin ningún escrúpulo por la propia prensa occidental. Fijaos, perfil de Prigozhin en El Plural, titulado ¿Quién es Yevgeny Prigozhin, el hombre de que ha pasado de ser el chef de Putin a poner en jaque a Rusia? Y dice esta pieza del periódico de Angélica Rubio que Prigozhin ha pasado en cuestión de horas de ser un desconocido para el gran público a ser actualmente el gran protagonista de la guerra de Ucrania después de erguirse como el líder de una rebelión contra el propio Vladimir Putin. Una osadía para la inmensa mayoría de mortales que ha provocado que Occidente le retire la etiqueta de mercenario prorruso y la cambie por la de héroe, haciendo bueno el dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Occidente le cambia la etiqueta de mercenario prorruso por la de héroe. En fin, tápense un poquito al menos, porque tanto cinismo no sé si es sostenible ya. Nada. Reconocen abiertamente su propia hipocresía y en su pieza contribuyen con entusiasmo a ese lavado de cara de este criminal de guerra. Dice El Plural, por ejemplo, que durante los últimos días de la Unión Soviética, a la edad de 20 años, Prigozhin fue condenado y pasó 9 años en prisión por delitos comunes. Sin embargo, su tiempo entre rejas no lo desalentó. En cambio, utilizó esa experiencia como una plataforma de transformación
y crecimiento. Además, el plural utiliza hasta 3 veces la palabra controvertido para calificar a Prigozhin, un perfil controvertido. A ver, para que yo lo entienda, resulta que en los libros de estilo del plural ya no se dice criminal de guerra. Ahora se dice hombre controvertido. Adolf Hitler, un hombre controvertido. Un hombre controvertido también, claro que sí. Un hombre controvertido, Prigozhin, hecho a sí mismo, además, que superó muchas adversidades y no se dejó desalentar por la cárcel. Un emprendedor. O aprovechar esa experiencia para la transformación y el crecimiento, un mito de nuestra época con una osadía fuera del alcance del resto de mortales, decía el plural. En definitiva, una verdadera estrella. 20 minutos, autógrafos, selfies. Prigozhin pone fin a su rebelión en Rusia como si fuese una estrella de cine. Euronews, el líder de Wagner y sus mercenarios despedidos como héroes de la ciudad de Rostov. Y sí, ya sé que me vais a decir, bueno, eso es lo que dicen los habitantes de ese pueblo, la prensa solo lo recoge. Yo insisto en que ya sabemos que recoger algo por parte de la prensa nunca es un ejercicio inocente, pero si nos vale ese argumento, atención a lo que ha hecho Radio Televisión Española, sí, la televisión pública de España. Un usuario de Twitter, por ejemplo, compartió una foto de su propio televisor que mostraba que Televisión Española había rotulado así su información. Prigozhin, el héroe que desafía a Putin. Y de nuevo os digo, si pensáis que bueno, que esto es un rótulo que se les coló en el directo y que ya habrán despedido al rotulista, entrad por favor en el canal de YouTube de Radio Televisión Española Noticias y os podréis encontrar con cosas como esta. Héroe nacional. Así es Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner. Vamos a ver, pero este vídeo sigue ahí colgado en el canal oficial de la televisión pública de España. Ahí sigue, sí. Cualquiera puede consultarlo, hacer la prueba. Yo tengo que decir que he visto pocas cosas más deleznables en los medios de comunicación de este país y ya es decir que calificar como héroe nacional a un tipo como Prigozhin. Que a ver, es evidente que todo esto lo hacen por aquello que decía el plural, ¿no? De que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y claro, muchos vieron el sábado una oportunidad para la caída de Putin o incluso para que Rusia cayera en una guerra civil, cosa que al final se ha revelado más como un wishful thinking, ¿no?, que como otra cosa. Pero por eso se posicionaban así. Y lo más surrealista es que ha habido prestigiosos medios que han visto en esta situación, atención, una ventana hacia un posible fin de la invasión de Ucrania. Atención a lo que publicó el sábado Berna González Harbour, tertuliana habitual de la SER, en el diario El País. Se titula El principio del fin y dice, entre otras cosas, es muy posible que solo el fin de Putin pueda poner término a la absurda guerra que lanzó para devorar a Ucrania y recuperarla dentro de una esfera de influencia rusa que venía menguando desde la implosión de la Unión Soviética en 1991. Desde el inicio fue claro que Ucrania sola no podía parar la guerra, ni siquiera con todo el armamento y la ayuda recibida de Europa y de Estados Unidos. Suficiente ha sido el esfuerzo patriótico de los soldados ucranianos y enorme el apoyo internacional, que no puede ir más lejos ante una potencia nuclear amenazante como es Rusia. Solo si surgía un elemento interno de disensión podía peligrar el consenso artificioso creado en Rusia en torno a Putin y su guerra. Muchísimos rusos valientes lo intentaron, pero muchos fueron encarcelados, millares huyeron y todos vieron el castigo enorme a los disidentes en prisión. Por ello, el desafío solo podía venir desde el régimen. La guerra es de Putin y su continuación ha dependido siempre de su poder interno. Por ello, el estallido de esta rebelión del líder del grupo de mercenarios Wagner es el primer indicio de disenso interno y tiene el potencial para desatar el interrogante más esperado. ¿Es el principio del fin? Es tremendo que un periódico como El País viera en un posible ascenso al poder de personaje como Prigozhin una salida a la guerra de Ucrania, porque este tipo representa precisamente lo contrario, un sector más a la derecha que el propio Putin, que ve al presidente, a la actual cúpula militar rusa como unos blandos y que es partidario de intensificar todavía más la acción militar en Ucrania. Exactamente, pero El País, lo relacionaba con una ruptura del consenso interno en torno a la guerra, ¿no? Y se preguntaba si podía ser el fin de la guerra en Ucrania. Bueno, hay piezas en la prensa occidental que reconocen precisamente esto que estaba explicando Ina. Por ejemplo, El Español, que decía este fin de semana que el líder de Wagner no es un pacifista y la posición que mantiene es la de tomar Ucrania con más fuerza y con mayor decisión por parte de los altos mandos militares. Pero aún así leíamos cosas como las que os he leído en El País, nada menos. Entonces, una de dos.
o bien la lógica bélica se ha apoderado hasta tal punto de la prensa que los medios occidentales, con tal de que caiga Putin, son capaces de apoyar la toma de poder en Rusia y de su arsenal nuclear por parte de algo que es mucho peor que Putin, una corporación privada de mercenarios y de neonazis, de los cuales el 80% además son expresidiarios, o bien, digamos que la desorientación y la ignorancia y la falta de elementos para analizar lo que estaba pasando era total y absoluta, porque si no, ¿cómo puede nada menos que el país relacionar un posible ascenso de Prigozhin con el fin de la agresión a Ucrania, si es todo lo contrario? A mí me parece alucinante, tengo que decir. Acabo ya con un comentario más, lo adelantábamos al principio, porque además del cinismo que supone pasar de llamar criminales a llamar héroes a los jefes de Wagner, además del ridículo que supone ver en Wagner a defensores de la paz en Ucrania, también ha habido en todo esto altas dosis de desinformación, como ya estamos acostumbrados en toda esta guerra. Por ejemplo, las noticias que hablaron de que Putin había huido, o de que el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, había también salido del país y que fueron difundidas por grandes periodistas, como por ejemplo Antonio Maestre. Según algunas informaciones, Lukashenko habría abandonado Minsk junto a su familia rumbo a Turquía. Lukashenko no huyó de Bielorrusia ni cuando había protestas muy fuertes en Minsk luego del fraude electoral en 2020, como para huir ahora a Turquía, opinar sin tener ni idea, eso se llama así. Hay que decir que Maestre después borró el tuit en el que compartía esa información, entre comillas, que como vemos estaba muy bien contrastada por varias fuentes infalibles, como Dios manda. Fuente contrastada, la que tengo aquí colgada. Y luego estos campeones del periodismo con escaño en el plató de Ferreras dan lecciones a Seymour-Hersh. En fin, gracias, Manu. Cuando ya lo que falta son recursos humanos, es cuando empiezan este comercio de mercenarios, o sea, de gente que trabaja por dinero. Y trabaja por dinero tanto en un bando como en el otro. Ahí ya no hay ni ética, ni llamadas a valores patrios, ni llamadas a defensa de intereses nacionales. Adelante, compañera. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, la primera pregunta que muchas nos hicimos el viernes por la noche cuando empezó todo es ¿a quién le puede parecer buena idea dirigir tu caravana de tanques hacia Moscú sin contar con apoyos dentro del ejército regular, estando prácticamente solo, acompañado de mercenarios, algunos reclutados en prisiones a cambio de indultos? ¿Qué diablos hace Prigozhin y por qué? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Si han seguido los capítulos de la base dedicados a la guerra en Ucrania, ya sabrán que desde hace muchos meses Prigozhin está metido hasta la coronilla en una guerra pública y notoria contra el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor. Como es tan mediático y tiene a sus espaldas todo un imperio de proyectos digitales, canales de Telegram e incluso las famosísimas granjas de trolls, su descontento con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, se volvió patrimonio de todos con el apoyo de ese particular ecosistema mediático que se había montado. En sus arrebatos contra Shoigu, y Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor, les acusó de la falta de suministros de sus tropas y de la muerte de decenas de mercenarios como consecuencia del hambre de proyectiles. A principios de enero atribuyó únicamente a los mercenarios de Wagner la captura de la localidad de Soledar y luego meses más tarde la toma de Bakhmut, esa localidad convertida en picadora de carne durante meses, que finalmente cayó en manos de Rusia luego de que la convirtieran en tierra quemada. Meses y meses de ataques verbales parecían quedarse sin respuesta hasta que a mediados de junio el ministro de Defensa ruso dio una orden que obliga a todos los voluntarios a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa antes del 1 de julio. De esa manera se le intentó devolver el monopolio de la violencia al Estado, integrándolos como una fuerza más en la jerarquía bajo el control de Sergei Shoigu precisamente. ¿Y cuál fue la reacción de Prigozhin? Obviamente rechazó firmar nada. La compañía militar privada no firmará nada con el Ministerio de Defensa, dijo. Algo que, por ejemplo, sí hizo el batallón del líder checheno Ramzan Kadyrov. Con su estructura paraestatal, Prigozhin no parecía dispuesto a cumplir órdenes de nadie más que no fuera Vladimir Putin o él mismo. Claro, te sientes al mismo nivel que el Ministerio de Defensa de Rusia, llevas meses pidiendo las cabezas del ministro y del jefe del Estado Mayor y de repente te ordenan que firmes tu subordinación a esas mismas instituciones. Eso es, y más allá del tema jerárquico, que no lo quería aceptar, evidentemente Prigozhin por su naturaleza es un hombre de negocios, además de bandido, claro. Y empezó a amasar su fortuna en los
los años 90, años de criminales privatizaciones cuyas consecuencias estamos viendo hoy, aunque en Rusia se llevan viendo de uno u otro modo desde entonces. Así que una de las versiones que se maneja ahora en Rusia es que se podía haber enterado de que a corto plazo le iban a obligar a firmar ese contrato y subordinarse, y a largo a quitarle incluso todo el negocio, reformando Wagner, jerarquizándolo dentro del ejército. Y hay que tener en cuenta que el principal negocio de Wagner no es Ucrania, es África, de la que saca centenares de millones de dólares. Bueno, entonces el hombre de negocio salido de la Rusia de los 90 y bandido a la vez, como muchos otros surgidos de esa época, por más o menos prestigio que tengan, va hacia Moscú, básicamente con sus tanques, a arreglar las cosas, a ver qué saca de ahí, ¿no? Un poco, sí, esa es una de las lecturas, ¿no? Y es probable también que esperase recibir ciertos apoyos por el camino, o que incluso alguien se los habría prometido y luego reculó. Pero francamente dudo que su objetivo consistiese en cambiar de régimen, en sacar a Putin del Kremlin, sí lograr que se mantenga el status quo suyo y de su empresa privada. De hecho, lo peculiar de todo esto es que en ningún momento le critica nada abierta y directamente a Putin. Toda su ira se concentra en dos personajes, Shoigu y Gerasimov. En los arrebatos anteriores, en el vídeo que grabó horas antes, así como en su reunión con el viceministro de Defensa y con el vicejefe del Estado Mayor en Rostov, repite lo mismo, que los responsables del genocidio de los soldados rusos en Ucrania son Shoigu y Gerasimov, y que no parará hasta que se los entreguen. A Putin no le salpica ni de rebote. Bueno, pero entonces la reacción de Putin, de Shoigu y de Gerasimov, ¿cómo ha sido, Ina? Pues como nos explicó Sara, Putin, tras una larga pausa que recuerda un poco a la de Juan Carlos aquí durante el golpe de Estado del 81, salió con un discurso hablando sobre la puñalada por la espalda y en un afán creativo, sin duda intrépido, comparándolo con el año 1917, sacando su patita anticomunista de toda la vida. Uy, los rojipardos se habrán puesto muy tristes al comprobar una vez más que Putin es un anticomunista furibundo. Bueno, ya le están encontrando explicaciones a su manera. Bueno, no nombró a Prigozhin directamente en ningún momento, pero denominó todo como traición. Se le veía muy furioso en esta intervención porque Prigozhin ha formado parte de su círculo más cercano durante muchos años, hasta el punto de ganarse el sobrenombre de chef, cocinero de Putin, y se ve que más allá de que se trata de un intento de golpe militar a todas luces, hay algo personal ahí. Y al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor, Sergei Shoigu y Valery Gerasimov, no se les vio ni se les oyó ni por asomo durante estos días. Han estado absolutamente ausentes, desaparecidos, ni una declaración sacaron. Y tampoco se le puso resistencia en su marcha hacia Moscú, ¿no? Tan fácil es en Rusia eso de ir tomando ciudades. Bueno, está básicamente bastante claro a estas alturas que es lo que se ordenó: no detener a Prigozhin ni a su caravana, no disparar, intentar hablar, no matarse, para no arrastrar eso a un escenario de guerra civil. Así que esas informaciones que aparecían de que había tomado Rostov, había tomado Voronezh, que le queda poco para tomar Moscú, bueno, hablan más del desconocimiento de lo que es Rusia por parte de esa gran prensa que luego da lecciones a los demás y de su empeño en presentar sus deseos como realidad. Durante algunas horas vimos movimientos curiosos. Grandes demócratas como Mikhail Jodorkovsky, líder de la oposición rusa en el exilio, oligarca, mostraron su apoyo al cocinero de Putin. Cuando en tu postura antibélica eres capaz de apoyar a uno de los halcones más infames después de demonizarlo durante meses, solo porque ahora te resulta útil, bueno, a lo mejor no eres tan antibélico como nos quieres hacer creer. En todo caso, la imagen que dio Rusia entre el viernes y el sábado al exterior es bastante lamentable, ¿no? Más de, no sé, de república bananera que de potencia nuclear. Sí, cuando los mercenarios que has ido sacando de cárceles vuelven durante unas horas sus armas en tu contra, es como para preocuparse un poquito. Y todo es consecuencia, primero, de haber declarado una guerra, no se sabe muy bien por qué, y segundo, de haber privatizado esa guerra, de haberle entregado el monopolio de la violencia a manos privadas. A tu juicio, Ina, ¿por qué Rusia acude al sector privado en este contexto? Bueno, porque en los años 90, tras la salvaje liberalización del país, terapias de choque y saqueo de las empresas públicas por oligarcas, quedó semidesmantelado hasta el ejército profesional. Por eso, cuando la guerra relámpago en Ucrania se frustra y no se hace con el control de Kiev en 3 días, como aparentemente se planeó inicialmente, aparece un enorme dilema: o movilizar a más y más gente o recurrir a Wagner. ¿Cuál ha sido el papel del presidente de Bielorrusia en todo esto? Que se ha hablado mucho de él en
la prensa y de su mediación. Sí, bueno, algunas fuentes apuntan a que Prigozhin solo quería hablar con jefes de Estado y como Putin no estaba por la labor, se recurrió al presidente de Bielorrusia, entre otros. Lukashenko tiene experiencia en mediación de conflictos, sin ir más lejos fue el anfitrión de los famosos acuerdos de Minsk, firmados en 2015, pero no estaba él solo en esa negociación. Hubo un grupo bastante amplio de funcionarios, entre los que apuntan al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, al embajador de Rusia en Bielorrusia, al jefe de la administración de Putin y demás. Las conversaciones terminaron básicamente perdonándole la vida a Prigozhin y a sus muchachos, un país que, como ya dije, tiene encarcelada a gente por posts en contra de la guerra en Facebook o por decir en una reunión que no es el momento para concursos de dibujos infantiles porque están muriendo niños, pues deja que se vaya de rositas un golpista que en lo que llamó Marcha de la Justicia dejó por el medio víctimas mortales y puso en vilo a millones de personas. Da la impresión de que ahora mismo en Rusia sale más barato a nivel legal marchar con 25.000 hombres armados hacia la capital amenazando a las instituciones que poner un no a la guerra en Twitter. ¿Qué cabe esperar que suceda ahora, Ina? Pues la verdad es que no lo sabemos, son todo conjeturas. La imagen de Rusia y de Putin ha quedado seriamente golpeada, con lo cual habría que esperar algún tipo de cambios. Es muy probable que no sean inmediatos esos cambios para que de cara al público no se los vincule con estos hechos y no se interprete como un signo de debilidad. ¿Cabría imaginar que haya una sustitución al frente del Ministerio de Defensa como el propio Prigozhin estaba pidiendo? Es probable. Wagner también quedará finalmente supeditado al Ministerio de Defensa, con lo cual el problema inmediato que querían solucionar queda resuelto. Prigozhin, veremos qué será de él. Esta breve rebelión demostró que en todo este tiempo en el flanco ultranacionalista surgieron elementos muy peligrosos sobre los que el Estado parece no tener el control total y con los que tendrá que lidiar. Y es algo muy peligroso no solo para Rusia, sino también para Ucrania, puesto que esos elementos consideran que Putin está siendo muy blando en su operación especial militar, y también para Europa, porque tener relativamente cerca una potencia nuclear dirigida por un personaje como Prigozhin, pues igual hay que pensárselo 2 veces antes de ponerse a celebrarlo como algunos hicieron durante unas horas. Y en eso tal vez Putin sí haya salido algo reforzado. Desde Occidente han podido ver lo que puede pasar una vez que caiga su régimen, que un halcón enloquecido se haga con el poder en el país con miles de ojivas nucleares. ¿Queréis esto o queréis seguir teniendo a alguien como Putin, que ya hemos visto de lo que es capaz, pero bueno, se puede más o menos negociar? La respuesta parece muy complicada, al menos para nosotros. Bueno, veremos qué es lo que opinan los grandísimos periodistas que nos informan de todo esto diariamente con un rigor verdaderamente admirable. Este fin de semana hemos vuelto a tener un buen ejemplo de todo ello. Gracias, compañera. Yo represento a una compañía militar privada de la que probablemente hayáis oído hablar, Wagner. Esta guerra es difícil. No tiene comparación con Chechenia. La cantidad de munición que gastamos es el doble de la que se utilizó para la defensa de Stalingrado. Hoy nos acompaña Alejandro López de Descifrando la Guerra, que está en Kiev. Alejandro, muchísimas gracias por atender a la base. Un placer atenderles, como siempre. La primera pregunta: ¿cómo se ha visto desde Ucrania, digamos, todo este intento de golpe de Estado del grupo Wagner, que ha sido la noticia mundial este fin de semana? Bueno, como es de primer orden señalar, la cuestión del golpe de Estado es algo que ha sido objeto de debate en Occidente, más que quizás solo en Rusia, ¿no? En Occidente hemos visto cómo se apostaba por la defensa de Yevgeny Prigozhin, incluso por encima de cualquier tipo de consideración moral, en este caso porque conviene derrocar a Vladimir Putin. Desde Ucrania ha sido similar. Ha habido algunas voces que han hecho notar la debilidad de Rusia a nivel interno y que las defensas, en este caso de los chechenos, de Wagner, que estaban destinadas a Rostov del Don, y esta batalla interna que se estaba dando permitiría poder profundizar en la contraofensiva, sobre todo en la región de Zaporozhia y, por qué no, también en la región fronteriza de Donetsk. Sin embargo, aunque durante todo esto, este proceso interno de Rusia, que como digo es debatible, ¿no?, si se trata de un golpe o de cualquier otro tipo de cuestión interna, los ucranianos han seguido lanzando contraofensivas en estos 2 frentes, con el objetivo de recuperar el territorio en el puente terrestre hacia Crimea, pero no han conseguido más que arañar unos metros en los pueblos de las inmediaciones de
Orehov y Velika Novosilka, que son los dos principales frentes activos en el momento. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Como comentábamos antes en el programa, a Prigozhin se le ha dado salida a Bielorrusia, se le ha cerrado la causa penal que tenía abierta, y yo te quería preguntar cuáles son los motivos que a tu juicio están detrás de este trato de favor que está recibiendo el jefe de la Wagner después de haber mandado 25.000 mercenarios a Moscú para vengarse de Putin. Pues se trata de unas relaciones siempre muy beneficiosas con Putin. De modo que yo aquí lo que veo es que el conflicto es directamente solo con el sector de defensa. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, ¿no?, el señor Valery Gerasimov, y lo que vemos es como con Vladimir Putin se ha cruzado una línea roja, pero siempre ha contado con su favor. No pretendía derrocarle directamente, pero Vladimir Putin ha tenido que cerrar filas con su ministro y con su cúpula de defensa. Esto nos deja que Prigozhin no ha perdido necesariamente todas sus influencias o alianzas en el Estado ruso, incluyendo, por supuesto, la mediación de Bielorrusia. El hecho de que se vayan a desplazar a Bielorrusia ya ha despertado algunas suspicacias sobre que podría tratarse convenientemente de una salida para seguir manejando Wagner fuera de Ucrania, pero con unas tropas, de nuevo, convenientemente reubicadas, no necesariamente en Bakhmut y en la zona del Donbass, que ahora queda en otras manos, sino a lo largo de la frontera ucraniana por el este o por el norte. Esto veremos qué es lo que ocurre, pero se supone que el coste de esta victoria, de alguna manera, que pretendía él con el derrocamiento de la cúpula de defensa, sería conseguir que otra persona más cercana a su entorno pudiera ocupar el Ministerio de Defensa, la operación militar especial, ya sabéis que ahora la dirige Gerasimov, o si no, pues que pueda recuperar otra vez el papel protagonista desde otro nuevo frente. Con lo cual Bielorrusia no solo gana esos puntos diplomáticos que ya veríamos si están pactados o no, sino que además consigue volver a ser un escenario potencial para la ofensiva. Manu. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar, bueno, el hecho de que Wagner acabara abortando su marcha a Moscú y se quedaran a 200 kilómetros, ¿no?, y anunciaran que no iban a continuar, bueno, si tú crees que, digamos, formaba parte del plan inicial o, de alguna manera, Prigozhin pensaba que iba a contar con más apoyos, que iba a haber sectores de la élite que se iban a poner de su lado, cosa que no ocurrió. ¿Cómo valoras, bueno, pues el transcurso de esa incursión fallida hacia Moscú? Y por otro lado, también, bueno, insistiendo un poco en lo que te decía Sara, me parece como muy increíble, ¿no?, que vaya a haber impunidad total para Prigozhin y para los Wagner después de haber hecho eso. ¿Cómo valoras también esa circunstancia? Pues, Manu, a mí me parece muy interesante pensar qué persona lanzaría una operación militar contra un Estado como el ruso, contra la cúpula militar, sin contar con aliados, sin tener un plan más allá que contentarse con una amnistía. Evidentemente hay un trasfondo político, es algo que tendremos que ver, pues no sabemos si pronto. Desde luego ya hay algunos sectores que se están posicionando. Sergei Shoigu ha visitado las tropas en el frente y algunos de los que resuenan como posibles candidatos a esa nueva cúpula militar también están haciendo sus pinos en la zona del frente de Ucrania. De modo que lanzarse a una operación en la cual no tienes ningún tipo de alianza o no tienes ningún tipo de acuerdo suena suicida, y Prigozhin desde luego no habría hecho esto si no supiera que no iba a encontrar resistencia, como no ha encontrado, por cierto, en Voronezh o en los oblasts de Lipetsk o en Tula o por ejemplo, en Rostov del Don. Esto de que no haya resistencia y que los chechenos fueran a recuperar Rostov del Don y no combatieran a las fuerzas de Wagner de manera clara, pues nos hace ver que quizá por detrás hubiera algún tipo de acuerdo político. Pero como no podemos confirmarlo, lo que tenemos que atenernos ahora es a las consecuencias políticas que puedan explicar este suceso. Y eso es a lo que tenemos que estar pendientes en los próximos días, más que al ruido sobre golpes de Estado y posibles conflictos militares dentro de Rusia. Ina. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, aprovechando que estás en Kiev ahora mismo, te quería preguntar cómo ves la situación por ahí, por un lado, en Kiev y en los lugares por los que has podido pasar, y por el otro, un poco una breve actualización sobre la contraofensiva ucraniana. Sí, pues nosotros por ahora hemos podido atravesar territorio moldavo y ucraniano, ¿no?
tenemos intención de movernos más, pero el ánimo entre la población, por supuesto no la población rusa de Moldavia, ¿no?, sino la población rumana, es el mismo prácticamente que en el este de Europa, salvo el caso húngaro y por supuesto el de Ucrania, ¿no?, que debe continuarse hasta el final porque Rusia es un actor que supone una amenaza existencial y que cualquier tipo de fin de la guerra no sirve si no acaba de manera consecuente con los objetivos políticos de Kiev. Esto es imprescindible entenderlo. Es decir, Ucrania, aunque se está abriendo en algunos casos, según filtraciones de Estados Unidos y de otros países, a una posible solución negociada en el futuro, necesita una victoria mínima a nivel político, aunque lo que esté tomando sean pueblos y territorio no estratégico, para mantener el apoyo occidental. Y Occidente necesita que esta guerra continúe para desgastar a Rusia. Los objetivos políticos están ahí y, por supuesto, las vidas de los ucranianos se ven como un medio más que como un objetivo a salvar. En este caso, ¿no? También hemos podido pasar por territorio ruso, ojo, porque, bueno, territorio étnicamente ruso como Transnistria. Lo comento porque ahí los ánimos son muy distintos. Hemos podido hablar con gente de Transnistria sobre la posibilidad comentada de que Zelensky lanzara una operación sobre el territorio y ellos directamente nos han dicho que lo califican de fake news y que es impensable que eso pueda ocurrir. Con lo cual, mucha división en Moldavia, mucha división en ese eje este-oeste, y lo conocéis bien. Vamos a seguir informando de todo esto con vosotros y en las redes sociales. Seguramente podamos tomar más perspectivas pronto de lo que está ocurriendo, especialmente en la contraofensiva, que, como digo, es vital para Ucrania, aunque le esté costando muchísimo en cuanto a material y vidas humanas. Alejandro López, de Descifrando la Guerra, muchísimas gracias por atender desde Kiev, desde Ucrania, a la base. Hasta pronto. Hasta pronto a todos y muchas gracias. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con una de las piezas más célebres de Richard Wagner, la cabalgata de las Valquirias. Hasta mañana, y recordad que para hacer posible este programa es muy importante que os suscribáis a Canal Red. Aquí está el enlace. Si no, entrad en canalred.tv. Hasta mañana.